A esta hora nos acompaña la ingeniera de petróleos Vanessa Aguas Baus, máster en dirección de empresas, con 17 años de trabajo en distintas áreas de la industria petrolera. Es experta en investigación y desarrollo tecnológico para campos maduros convencionales y no convencionales. Además, ha sido catedrática de estas materias durante 14 años en distintas universidades. Ese es apenas un breve e incompleto resumen de sus credenciales. Ingeniera, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, muchísimas gracias a Ecoavisa por la invitación en este espacio para poder compartir un punto de vista acerca de la industria hidrocarburífera. Ingeniera, ¿qué es lo principal que se requiere para recuperar la producción petrolera que desde hace algún tiempo ya viene en picada? Necesitamos a nivel de industria una estructura que esté ya conformada por elementos que sepan, que tengan competencias a nivel técnico, que estén ya en los altos mandos directivos con conocimiento de cómo funcionan y qué decisiones se toman a nivel de desarrollo de campos. Comprendamos que dentro de la industria no solamente tenemos una disciplina y se habla mucho a veces del procesamiento, del refinamiento de hidrocarburos. Tenemos áreas y varias disciplinas que necesitan ser reestructuradas. El sector hidrocarburífero fue diseñado desde inicios de 1970 para crudos que tienen condiciones que hoy por hoy ya no existen en los campos. El 85% de los campos en el Ecuador son campos maduros y como lo conversaron en la entrevista anterior, primero el personal que tenga capacidades técnicas para tomar decisiones, que suban a los altos mandos directivos a nivel de ministerio, a nivel de la empresa pública, a nivel de la empresa privada y que se redireccione la inversión a todos esos focos en donde se necesitan, en el distrito amazónico, para procesamiento, para explotación, para el transporte, para el tratamiento y procesamiento de hidrocarburos en todo el Ecuador realmente. Ingeniera, la infraestructura petrolera en el país fue construida principalmente para la operación de campos convencionales, pero en campos maduros eso ya no alcanza y se requieren de otras cosas, de otras acciones. ¿Cuáles? Por supuesto que sí. Los yacimientos petroleros tienen 3 etapas de producción. Dentro de una etapa inicial conocida como etapa primaria tenemos 5 métodos de producción a través de los cuales por la propia presión del yacimiento podemos tener producción desde el reservorio y no se requiere a nivel de tecnología como condiciones o equipamientos que sean específicamente especiales. Esa ha sido la realidad durante muchos años de la industria hidrocarburífera. Una vez que los yacimientos petroleros ya no tienen esa fuerza, esa presión, es necesario entrar en una nueva etapa de producción. Dentro de esta primera etapa, considerando un volumen inicial de petróleo en los yacimientos hidrocarburíferos, nosotros podemos recuperar desde un 20 hasta un 30%. En una etapa posterior, llamada etapa de producción, en donde ya intervienen procesos de recuperación secundaria, podemos recuperar hasta un 20 o un 30% adicional. ¿De qué se tratan estos procesos? Nosotros generamos un aumento de la presión en el yacimiento a través de la inyección de fluidos. ¿Cuáles son estos fluidos? El agua y el gas. ¿De qué dependerá? Pues de la disponibilidad de este fluido y por supuesto de la infraestructura que nosotros tengamos. En Ecuador, tanto la empresa pública como la empresa privada ya ha hecho pasos de investigación en el sentido de recuperación secundaria. Pero a nivel de yacimientos ya maduros es necesario entrar e invertir en procesos de recuperación mejorada y procesos de recuperación inclusive avanzada. ¿De qué consisten los procesos de recuperación mejorada? Los procesos de recuperación mejorada nos permiten recuperar un 20% adicional de este petróleo original en sitio, es decir, que recuperando nosotros el petróleo de una etapa primaria, secundaria y terciaria, podríamos recuperar hasta el 70% del petróleo original en sitio. Y aquí me gustaría vencer uno de los primeros mitos que rige el desconocimiento de cómo funciona la industria hidrocarburífera, el hecho de que el petróleo se va a acabar. A partir de este concepto técnico debemos entender todos que siempre va a haber un porcentaje entre un 30 y un 40% de petróleo remanente, que por sus características va a permanecer en el yacimiento y que por supuesto puede ser recuperado con nuevas tecnologías. Puede Entonces, ser a través no es que de el petróleo se está acabando, es que no tenemos las herramientas para extraerlo de forma adecuada. No.
Lo que viene de la mano de la optimización petrolera son las decisiones a nivel administrativo. O sea, como industria hidrocarburífera, realmente lo que necesitamos es que se redireccionen las inversiones de las ganancias que sí genera la industria petrolera a los proyectos que permitan optimizar todos los sistemas, no solamente el sistema de producción, sino todo el sistema que hace parte de la explotación, de la producción, del tratamiento y de la comercialización inclusive de los hidrocarburos. Ingeniera, además, ¿se puede decir que se está acabando el petróleo en el Ecuador si desde hace mucho tiempo aquí no se ha hecho sísmica y no se ha hecho exploración para determinar si efectivamente hay o no otros yacimientos que puedan pues incorporarse a la producción petrolera? Lo que pasa es que a nivel de campos, de por sí nosotros tenemos todavía muchos recursos. Dentro de los recursos que tenemos que están asignados a empresa pública y empresa privada, hay que realizar proyectos para recuperar. A nivel de academia y a nivel de industria se hace mucha investigación y se han hecho a través de, por ejemplo, de proyectos de titulaciones o a través de estudios de laboratorio, tanto la empresa privada como la empresa pública, para poder recuperar estos recursos no renovables que ya en cierto punto o en ciertos casos no son convencionales, como los crudos extrapesados, por ejemplo, como los crudos pesados también, que hoy por hoy es la mayor producción de la que tenemos en la mayoría de campos. Entonces, realmente se debe enfocar también en optimizar lo que ya se tiene, pero eso viene de la mano también de una parte administrativa, de la toma de decisiones. Cuando usted dice, ingeniera, cuando usted dice empresa privada y academia, hemos hecho mucha investigación, significa que está establecido el cómo recuperar esa producción, sin embargo no se lo hace, y no se lo hace porque no hay técnicos eficientes ni conocedores de la materia en las instancias donde se toman las decisiones. A nivel de industria hidrocarburífera, la academia proporciona profesionales con alta capacidad técnica, de talla internacional. Pero no se quedan aquí, pues se van a trabajar afuera. No todos, no todos. Muchos estamos aquí todavía contribuyendo con la industria. ¿Y qué es lo que pasa entonces? ¿Por qué no están incorporados a la industria? O sea, denos una explicación satisfactoria, ingeniera, para poder comprender por qué razón, si hay profesionales capacitados, si hay gente que sabe cómo recuperar la producción petrolera en el país, pues no están involucrados directamente dentro de los ministerios, dentro de la estatal petrolera. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Lamentablemente, a nivel de toma de decisiones, no se ha elegido personas que tengan una trayectoria técnica profesional para ponerse al cargo de esas dignidades. Recordemos que en algún caso inclusive tuvimos una persona que tenía experiencia en temas legales, más no en temas técnicos, y que en los últimos años, sobre todo, posiciones de tomas de decisiones han salido, no han durado, han durado meses. Inclusive ha habido casos en que llegan a las posiciones, encuentran las irregularidades y no se quieren hacer cargo. Entonces, a nivel de industria petrolera, lo primero que sí se necesita es tomar decisiones y reestructurar a nivel administrativo, evaluar una reingeniería de todo el sistema y redirigir las inversiones. ¿Qué inversiones? A donde realmente se cuando usted necesita. dice redirigir las inversiones, ¿de qué dinero estamos hablando? Porque los recursos, los inversionistas prefieren irse a Colombia, prefieren irse a Perú, prefieren irse a cualquier otro lado, pero saltarse el Ecuador porque los problemas que ya son de conocimiento público. Sí, pero recordemos que hoy por hoy muchos de los campos están ya asignados a empresas internacionales, que ellos firmaron un compromiso con el gobierno de inversión. ¿Por qué no incrementan entonces esas inversiones? ¿Por qué no le sacan el máximo provecho a esos? Tienen que ajustarse más los sistemas de control. Okay. En temas de control de dónde están poniendo la inversión que ellos están haciendo. En tema de perforación también inclusive ya no se están perforando el número de pozos que se hacía antes. Y una vez que la empresa privada adquiere este compromiso de gestionar el activo, ellos por reglamento de hidrocarburos tienen que responder con cierta información de tanto técnica como de la parte administrativa y de inversión. Entonces ahí es también donde se debe fortalecer y de entrada también se debería reevaluar los criterios de todas estas empresas. Por ejemplo, a nivel de control, ¿por qué no se está realizando un seguimiento de dónde se están yendo las inversiones de las empresas que tienen tarifas preferenciales?
¿A dónde se están yendo? Exacto. Pero usted sabe a dónde Estamos se van hablando esas de inversiones. estructuras. Estamos hablando de estructuras, no, porque mucha de la información, sobre todo de la empresa privada, se maneja con carácter de confidencial, pero evidenciamos en las infraestructuras, por ejemplo. Muchas de las infraestructuras que tomaron las empresas no tienen este cambio de migración tecnológica que se esperaría que tengan cuando ellos están a cargo de los activos. Ahora, ¿aleja la inversión el tiempo que demoran los procesos de gestión ambiental? Nadie está diciendo que se respete a la naturaleza, que se la deprede, pero vamos, que es extremadamente lento el obtener pues permisos para desarrollar inversiones, para perforar nuevos pozos, en ocasiones incluso para hacer cambios, estos cambios tecnológicos a los que usted hace referencia. A nivel, por ejemplo, de todo el tema de permisos y trabajos, planificaciones que se hace, tengo entendido que sí existe cierta demora, o al menos esa ha sido alguna de las respuestas que han dado las empresas privadas en los foros internos que se han hecho dentro de la industria, en donde se evalúan algunos temas por tema ambiental o por tema legal. Pero también yo llamo a una concientización. Si a una empresa privada yo le adjudico un contrato de 15, de 20 años, el hecho de que realice un proceso que demora 3, 4 años para un proyecto, por ejemplo, de recuperación mejorada que va a ser permanente y que me va a permitir recuperar el factor de recobro, me parece que el tiempo es acorde, ¿no? Entonces, no estaría yo, es mi criterio muy personal y profesional, no estaría yo muy de acuerdo en que una respuesta sea, yo tengo un contrato para gestionar un campo, ¿no? Y porque me demora 3, 4 años un permiso, ya no voy a hacer un proyecto que a la larga sé que va a traer desarrollo tecnológico al país, porque recordemos que una vez que terminan los contratos, todos esos activos deben volver a las manos del Estado. No falta entonces únicamente inversiones, también faltan controles por parte de quienes tienen la potestad de desarrollarlos. Yo le quiero agradecer a la ingeniera de Petróleos Vanessa Muchas gracias. Baus por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto.